Muy bienvenido a esta tercera semana de los grupos de crecimiento. Dios te bendiga, qué linda ocasión que tenemos para seguir creciendo y recibiendo de parte del Señor todo lo que Él tiene para nosotros. Hoy me gustaría que podamos ahondar en dos maneras en las que Dios nos habla. Podríamos decir que esta sesión es Dios habla, segunda parte. Vamos a mirar que Dios nos habla a través de las circunstancias y que Dios nos habla en medio de su iglesia, en medio de la congregación. Podés agregar ahí en el primer punto que Dios me habla a través de las circunstancias que me rodean. Escuchá lo que dice el texto en Proverbios 3, 5 y 6. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Otra versión que me gusta mucho dice, y el Señor te mostrará el camino correcto. Notá lo que dice este pasaje. Reconócelo en todos tus caminos. Nuestro camino es nuestra propia vida. Observar, detenernos, reconocer lo que Dios está haciendo mientras nosotros andamos a diario. Yo no puedo observar, yo no puedo mirar lo que Dios está haciendo a través de las circunstancias, de lo cotidiano, de mi hogar, de mi taller, del aula de mi facultad o del ministerio que estoy haciendo, si voy apurado y no voy prestando atención a los detalles, a las pequeñas o grandes intervenciones que Dios está haciendo en nuestra vida. Me gustaría que puedas anotar ahí en el punto A que Dios está obrando y quiere mostrarme dónde para sumarme. Mirá cómo el Señor Jesús hizo este proceso y es nuestro modelo para que nosotros imitemos su manera de contemplar y de observar cómo Dios trabajaba. Este es uno de los pasajes que aprendimos de memoria y está en Juan 5, 17 y 19. Y dice así: pero Jesús respondió: mi Padre siempre trabaja y yo también. Entonces Jesús explicó: les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. En primer lugar, vemos que el Señor Jesús reconoce que su Padre está trabajando. Esto es indispensable para nosotros, entender que nuestro Padre está trabajando, que Él está en acción, que Él está involucrado en la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Pero además, en segundo lugar, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. No hay nada en nosotros, no tenemos la misericordia, no tenemos la compasión por la necesidad de los otros, no tenemos a veces los recursos para poder alcanzar las necesidades de los otros. Por eso es que dependemos de la acción de nuestro Padre, como lo hacía el Señor Jesús, que oraba para que fuera el Señor el que diera la alimentación a tantos que estaban ahí en el sermón de la montaña. Lo tercero que el Señor Jesús hizo es que todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Y esta es una preciosa invitación para nosotros a sumarnos a la tarea y a la acción que Dios está haciendo. No nos cabe en la mente comprender profundamente cómo es que Dios ha permitido en su sabiduría y en su gracia que nosotros también podamos ser parte de este diseño y de este proyecto y de esta misión de Dios a la que nos está convocando. Y en cuarto lugar, dice el Señor Jesús, el Padre ama al Hijo y le muestra lo que hace el Padre. Me encanta esta parte del texto porque la invitación del Señor a nuestras propias vidas se fundamenta en la relación, en el amor que el Papá nos tiene a cada uno de nosotros, nos quiere mostrar y nos muestra en nuestras circunstancias a diario donde Él está trabajando para que nosotros podamos sumarnos a Él. Mirá, hay un ejemplo que me gustaría que compartiéramos juntos y es una de las maneras prácticas en la que podemos ver a Jesús en acción. Y quería contarte un poco cómo trabajaba Jesús a través de las parábolas.
El Señor Jesús era atractivo, era cautivante, daba gozo, daba ganas de escuchar al Señor Jesús. La Escritura nos dice que el Señor Jesús no enseñaba como los demás maestros, que el Señor Jesús era atractivo, que enseñaba con autoridad. Y las personas se sentían atraídas a las personas de Jesús para escuchar sus discursos. Además, porque el Señor Jesús hablaba de los temas importantes, de los temas que las personas querían escuchar. Así que muchas personas se acercaban al Señor Jesús, como en estos días a veces se acercan las personas a Dios, se acercan las personas a la iglesia para escuchar algo, pero como pasa también en la actualidad, muchas personas se sentían satisfechas y después de escuchar al Señor daban media vuelta y volvían a sus rutinas, volvían a sus actividades. Así que el Señor Jesús se quedaba en ese lugar un rato más, un tiempo más, y pasado un tiempo, algunas personas comenzaban a acercarse al Señor, esperando que Él estuviera a solas. Y entonces cuando el Señor Jesús estaba a solas, le decían, Maestro, ¿qué quisiste enseñarnos con esta palabra? Y ese era el momento donde el Señor Jesús podía distinguir claramente, en este está trabajando mi Padre. En este que ha vuelto, Dios está trabajando y está haciendo algo especial. Por eso no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de sembrar la semilla de la palabra, porque no nos corresponde a nosotros el darla o negarla. Nosotros tenemos que hacer acciones de amor hacia las personas, actos de servicio hacia las personas, hablarles del Evangelio, de la Escritura, de la buena nueva de salvación a las personas y esperar que el Señor a su debido momento te convide a ver dónde Él está trabajando. Si le estás hablando a un compañero en la facultad, no te canses, no te desanimes. Si le estás hablando a un vecino o a una vecina, no te canses, no te desanimes. Dice la palabra del Señor que todo lo que cosechemos con lágrimas, lo cosecharemos en alegría y en bendición para el Señor. Valoramos mucho los testimonios personales de las personas, experiencias realmente poderosas donde Dios ha actuado en sus vidas. Seguramente vos sos el ejemplo de alguna de ellas o has escuchado testimonios profundos de sanidades, de oraciones por personas que han sido sanadas, de situaciones económicas que el Señor ha restablecido o aún de vínculos en los cuales se ha visto la mano poderosa del Señor. Y a pesar de que nosotros valoramos esas experiencias personales, nuestro Dios es mucho más grande que la suma de todas nuestras experiencias. Por eso es que un consejo que queríamos darte es que aunque a veces vos vas a recibir de parte de personas, de otros hermanos de otras congregaciones o aún de los propios líderes o pastores de la iglesia, muchas veces es necesario que vos esa palabra que Dios te da la puedas llevar a la Biblia, la puedas contrastar con lo que Dios dice. Mis experiencias es el punto B que yo quiero animarte a que anotes. Por sí solas no pueden ser una guía, no pueden ser mi única guía segura. En un momento más, en el grupo de crecimiento, quiero animarte a que puedan trabajar juntos, hacer un ejercicio leyendo Deuteronomio, el capítulo 13, del versículo 1 al 4, para que allí puedan apreciar cuál fue la palabra del Señor que les dio como advertencia al pueblo de Israel, para que ustedes allí puedan darse cuenta que siempre la Escritura es la fuente segura para que nosotros podamos recibir la palabra que Dios quiere hablarnos a nosotros. Yo quisiera compartirte dos reglas o dos normas que nos pueden servir para examinar esa palabra que recibimos, esa oración que recibimos, esa promesa que recibimos y que pueden ser muy importantes para que vos las utilices y las apliques. En primer lugar, y ahí podés completar en la letra C, la Biblia es la fuente segura a la que debo recurrir siempre. Vos podés sentir, vos podés soñar, alguno de los pastores te podemos traer palabra y decirte que es palabra de Dios. No obstante, siempre es necesario que vayas a la Biblia y que corrobores en la palabra para que a través del Espíritu Santo Él te pueda revelar su verdad. Por eso a mí me encantaba la actitud que tenían estos hermanos de un pueblo que se llamaba Berea. Pablo y Silas habían ido a predicar ahí, a la sinagoga de los judíos, y dice que por varios días estuvieron ellos allí
compartiéndole la palabra a este grupo de judíos que se reunía en la sinagoga. Y nos relata la palabra ahí en Hechos 17, que los hermanos, una vez de escuchar a Pablo y a Silas predicarles la palabra, dice que ellos iban una y otra vez a las Escrituras a contrastar que el mensaje que el apóstol Pablo les traía tenía coherencia y tenía sentido en el marco de las Escrituras. Y lo segundo que quería compartirte, y es el punto D que vos podés completar, es que cuando leas la Biblia, no te bases solo en casos aislados. Busca que esa palabra que has recibido pueda ser contrastada y pueda ser verdad y para todos en toda la Escritura. Pueda ser una verdad que se cumple para todos los casos. No hacer esto puede llevarnos a grandes errores. Grandes herejías y sectas se han levantado cuando han tomado partes de la palabra de Dios para hacer de ellas su teología, para hacer de ellas su dogma. Podríamos decir, por ejemplo, que la Biblia dice no hay Dios, pero esto es que simplemente hemos quitado la primera parte del pasaje que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y este es uno de los miles y miles de ejemplos que tenemos cuando nosotros no vamos a la palabra como esa fuente segura para que nosotros podamos ir a verificar que realmente lo que Dios está hablando a través de los hermanos, a través de lo que escuchamos, a través de tantos canales que muchas veces llegan hasta nosotros por mensajes que escuchamos de otras iglesias, de otros pastores o de otros hermanos, sean fieles a lo que nos está indicando la palabra del Señor. Ahora, retomando, Dios usa todas las circunstancias y también usa aquellas circunstancias difíciles de nuestra vida. Hace unas semanas nada más tuvimos la visita de Edith Winter y de su esposo Rodolfo Florid de nuestra iglesia. Si vos querés conocer el testimonio de ellos, tenemos su libro que dice A pesar de todo te serviré, así se titula el libro, lo tenemos en la librería de la iglesia. Y ese libro es un testimonio de que Dios usa también las circunstancias difíciles. Yo le compartí en su momento a algunos de los ancianos y pastores de que realmente esta historia es contemporánea y es muy parecida a la que vemos reflejada en el libro de Job. Job fue un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, un hombre que era rico, que tenía una gran familia, que tenía una muy buena posición y de un momento a otro le tocó perder todas las cosas. Perdió esa riqueza, perdió a sus hijos en una sola situación, en un solo acontecimiento, perdió a todos sus hijos al mismo tiempo, perdió la salud y encima tenía amigos que trataban de defender a Dios como si Dios necesitara que alguien lo defienda y le dieron consejos equivocados. Usaron principios que son estos principios que le decían algo malo debes haber hecho para recibir semejante castigo, que es esta idea que muchas veces se ha permeado en nuestros corazones, aún en nuestra iglesia, de que Dios nos trata conforme nosotros nos portemos. Si nos portamos bien, Dios nos trata bien, si nos portamos mal, Dios nos trata mal. Nada más lejos de la verdad, nada más lejos de la realidad de que Dios nos ama profundamente. Lo que buscaba Job y que es lo que encontró al final de este precioso libro, es que el Señor comenzó a manifestarse a él, a revelarse a él, para que él empezara a entender cuál era la perspectiva de Dios en las circunstancias. Y esto es lo que cada uno de nosotros tiene que pedirle al Señor. Vos podés anotar ahí en el punto pedile a Dios, pedile a Dios que te revele su perspectiva en medio de tus circunstancias. Cuando el Señor restauró la vida de Job en el capítulo 42, en el versículo 5, nosotros podemos leer estas palabras que él dijo: de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Y yo cuando leía este pasaje pensaba, ¿y no es acaso por eso que nosotros estamos en este proceso deseosos de experimentar a Dios y de ver a Dios en nuestras propias vidas? ¿No es esta la oración, no es este el clamor de cada uno de nosotros, que como Job podamos decir al terminar estos días de estudio y de compartir la palabra: Señor, a pesar de los años que tengo en el camino de la fe, creía que te conocía, pero ahora verdaderamente mis ojos te ven? Este es el deseo y esta es la oración que tenemos, que el Señor pueda transformarnos a cada uno de nosotros.
Pero la segunda manera en la que Dios habla es que Dios me habla a través de la iglesia. Ese es el punto 2 que vos podés anotar ahí en tu bosquejo. Dios me habla a través de la iglesia. Leamos lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 4, del 15 al 16. En cambio, hablamos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. La iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia funciona cuando sus miembros pueden compartir aquello que perciben de Dios. Por eso es tan importante que vos y yo nos sintamos parte del cuerpo de Cristo, porque nosotros podemos apreciar cómo Dios habla cuando cada uno de nosotros puede expresar dentro del cuerpo la manera en que Dios está trabajando. Déjale saber a tus líderes, déjale saber a tus líderes de jóvenes, déjale saber a tus pastores, a tus facilitadores, las cosas que Dios está haciendo en tu propio corazón, porque de esa manera se complementa esta experiencia del cuerpo, de entender la manera en que Dios está hablando y que Dios está actuando. Vos imaginate cuando podés compartir las experiencias de lo que Dios está haciendo en tu vida y podemos confirmar de parte de Dios que estamos caminando los pasos que Él quiere que demos, que estamos dando los avances y los frutos que Él quiere que demos. Pero eso solamente se produce en el cuerpo. Eso solamente lo podemos experimentar cuando entendemos que somos parte de ese cuerpo. Los miembros de la iglesia no pueden conocer plenamente la voluntad de Dios separados del cuerpo. Esto es tan importante que nosotros lo sepamos. Solamente cuando vivimos la realidad de ver a nuestros hermanos que oran, a nuestros hermanos en la adoración, a los hermanos en la comunión del grupo de crecimiento, podemos comenzar a tomar dimensión de la voluntad de Dios en la iglesia. No podemos vivir en estamentos, no podemos vivir independientes de lo que pasa en la iglesia. Si vos sos un preadolescente, sos un joven, sos un adulto o estás en un ministerio determinado, necesitas relacionarte con el resto de la iglesia. Necesitas ver que Dios está trabajando en toda la iglesia. Dios no está trabajando solamente en tu grupo. Dios no está trabajando solamente en el encuentro de los jóvenes. Dios no está trabajando solamente en la iglesia para niños. Por eso es que tantas veces necesitamos gozarnos, disfrutarnos e intercambiar lo que Dios está haciendo en las distintas áreas de nuestra iglesia para que podamos complementarnos y ver cómo Dios nos habla dentro de nuestra propia iglesia. Y para finalizar nuestra sesión de hoy, en la letra C dice: dependo de otros creyentes para que me ayuden a entender la voluntad de Dios. Mirá lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia de Éfeso, Efesios 4:13. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. Mi fe es alimentada, mi fe se acrecienta cuando estamos en medio de la oración los unos por los otros, cuando estamos en la adoración los unos por los otros, cuando compartimos la cena del Señor. Esos son los momentos en que se robustece nuestra vida y nuestro propósito se hace real y patente en la convivencia de la iglesia, que es el lugar donde nosotros podemos terminar de entender la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga en esta sesión. Permitime que ore por ustedes para que podamos aprovechar y escuchar cómo Dios habla a nuestros propios corazones. Señor, queremos darte gracias por este tiempo. Bendecí, Señor, la vida de cada uno de los que estamos aquí en el grupo. Háblanos, Señor. Gracias porque vos hablás. Gracias porque vos hablás a través de mis circunstancias. Gracias porque vos hablás a pesar de que a veces esas circunstancias son duras, son difíciles. Yo te doy gracias, Señor, porque vos querés obrar a través de ellas. Y también, Señor, yo te doy gracias porque valoramos profundamente la iglesia y no queremos perdernos nada de lo que vos haces en la iglesia. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. El Señor te bendiga.